Ok, bueno, pues habíamos visto durante la semana pasada que la Constitución política se divide en dos partes, la parte orgánica y la parte dogmática. La parte orgánica es la que regula el funcionamiento y organización del Estado, mientras que la dogmática es la que contiene nuestros derechos como mexicanos y como seres humanos. ¿Ok? Habíamos hablado de que la Constitución en su parte dogmática tiene 29 artículos y aparte el 123 constitucional que está fuera del bloque del área dogmática, también se puede considerar parte de este elemento dogmático de la Constitución. ¿Sí? Hasta aquí, pues creo que no habían más dudas. Lo que sí que tienen algunas dudas durante las sesiones anteriores eran respecto a los derechos humanos. Habíamos mencionado que históricamente o anteriormente la parte dogmática también la conocíamos como garantías individuales, que eran aquellos derechos que según el Estado garantizaba para nosotros. Sin embargo, a través de los fenómenos históricos, se determina que el Estado no tiene que garantizarnos nada, sino que somos de por sí titulares de esos derechos y que el Estado está obligado no a garantizar, sino a cumplir y vigilar su cumplimiento. Por eso es que superamos el término garantías individuales para luego poder hacer mención de lo que son los derechos humanos reconocidos. Los derechos humanos se dividen en dos series, los fundamentales, que son aquellos que poseemos por el simple hecho de haber nacido con la dignidad y calidad de seres humanos, y los reconocidos, que son aquellos que la Constitución acoge y transcribe a través de los tratados internacionales que suscribe. Un derecho humano fundamental es el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Un derecho humano reconocido es el derecho al acceso a Internet. ¿Sí? Que bien se ha mencionado, el Wi-Fi, el Internet cableado y cualquier tipo de comunicación de datos ya forma parte de los derechos humanos a los que todos deberíamos tener acceso. Por eso a este se le llama reconocido, porque no es, hola Citlali, buenas tardes, porque no es necesariamente un derecho básico para poder existir y subsistir, sino que al tratarse o derivarse del derecho a la libertad y a la comunicación, y conforme a la evolución pues de los elementos técnicos y sociológicos que nos rodean, es que el derecho al Internet se vuelve un derecho humano reconocido, ¿sí? Mientras que los derechos humanos fundamentales, pues no necesitan estar suscritos ante un contrato bilateral con otros países, sino que nos protegen por el simple hecho, como mencioné, de haber nacido como seres humanos. El derecho a la salud podría ser otro, un derecho humano fundamental. Un derecho humano reconocido podría ser el derecho a la libertad reproductiva, ¿sí? A la planificación familiar. ¿Por qué sea un derecho humano reconocido? Porque nosotros sabemos si queremos tener hijos o no, pero el hecho de poder acceder a la salud reproductiva, a la reproducción informada, eso ya forma parte pues de un reconocimiento del Estado y que, bueno, necesita una inversión en cuanto a tiempo, infraestructura y recursos. Ahora, por último, las garantías individuales y las garantías sociales son los mecanismos que la ley prevé. ¿Para qué? Para solicitar o reclamar el cumplimiento o respeto de algún derecho humano, ya sea fundamental, ya sea reconocido. Creo que hasta esta parte no hay más dudas, no, o no sé si ustedes tengan alguna duda, señoritas. Chicas, ¿tienen alguna duda? No. ¿Seguras? Perfecto. Bueno, pues ya una vez que hicimos esta parte, vamos a proyectar nuestra Constitución, porque de aquí va a salir nuestra famosa y poderosísima ADA 1. ¿En qué va a consistir nuestra ADA 1? Pues mucho hablamos que si la Constitución por aquí, la Constitución por allá, pero que creen muy pocas veces, pues damos
un estudio no tan profundo, pero sí por lo menos básico de la misma. Si alguien les pregunta, oye, ¿qué dice el artículo cuarto? Pues a lo mejor no van a poder contestar más que a través de las reformas. Acuérdense que hay las modificaciones constitucionales, pueden ser reformas, adiciones, modificaciones, abrogación o derogación. ¿Se acuerdan? Imagino que sí. Entonces, el capítulo primero es de los derechos humanos y sus garantías. ¿Se dan cuenta cómo lo menciona? Este capítulo primero que están viendo en pantalla se refiere a los derechos humanos reconocidos, la parte dogmática. El artículo primero nos menciona grandes rasgos. Si tú eres mexicano o estás en México, vas a gozar de los derechos que la Constitución te den, ¿sí? No se suspenden, no se restringen, no hay supuestos de exclusión. Así seas un balsero de Cuba, así seas un chino que se quedó perdido por acá, tienes el derecho a que se te cumplan las prerrogativas que emanan de la Constitución, ¿sí? ¿Cuáles son los derechos humanos? Son los que están expresos en la Constitución y los que se mencionan en los tratados internacionales. Y aquí mismo mencionamos lo que habíamos dicho en la clase anterior. ¿Qué ocurre si la Constitución te da un derecho, pero hay un tratado internacional que te da un derecho mejor o más amplio? Siempre vamos a respetar en todo tiempo el que proteja de una mejor manera a la persona. A lo que dice este segundo párrafo es lo que denominamos principio pro homine o principio pro persona. Dale. Nunca se les vaya a olvidar eso. ¿Quién tiene que respetar los derechos humanos? Pues aquí mismo lo menciona en su párrafo tercero. Cualquier autoridad tiene la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos. ¿Cuáles son los principios de los derechos humanos? Esto es importante, chicas, tienen que sabérselo prácticamente en memoria. Universalidad. ¿A qué se refiere el principio de universalidad? A ver, Álvarez Rentería. Que es para todo el mundo. Que son para todo el mundo. Muy bien. No respetan distinciones. Principios de interdependencia. A ver, Beatriz. Esta está más complicada, ¿eh? Pues ahí está, no sé. ¿Qué viene a tu mente cuando te dicen interdependencia? Depender, pues ya sabes que hay una persona que depende de otra cuando uno es el que, por ejemplo, le paga los estudios o cuando hay una Nuestra dependencia dependencia de nosotros emocional, ¿no? mismos. ¿Perdón? Y que, o sea, dependencia de nosotros mismos. Eso sería como que sería independencia. Si tú te vales por ti misma, ya sería independencia. Bueno, el principio de interdependencia, ¿qué quiere decir? Que uno nunca va a estar aislado del otro. Por ejemplo, el derecho a la vida no puedes alejarlo o separarlo de un derecho a la salud, sino que se van conectando. Tienes una esfera completamente cerradita. No es, aquí tengo el derecho a la vida y hoy lo ejerzo, pero mañana no, y el derecho a la salud, como que mañana quiero que me lo respeten, pero tampoco quiero, pero si se trata del vecino, no quiero que él tenga acceso a la salud porque me cae mal, porque siempre estaciona su carro frente a mi casa. No, el de interdependencia es que los derechos humanos generan una red o un tejido que por sí mismos generan un campo, vamos a decirlo, es un campo de fuerza alrededor de la persona y que no están sujetos ni a discusión, ni a cambio, ni a renuncia. El de indivisibilidad de los derechos humanos, es decir, yo no puedo decir, aquí en mi casa yo voy a ser el que tiene el derecho a la libertad porque yo tengo que salir a trabajar y tú no. A mi hija no quiero que le den el derecho a la libertad, yo quiero que le den el derecho a la educación. No puedo dividir los derechos. O de que, oye, a ti te toca la libertad para expresarte y a mí me va a tocar la libertad para salir y deambular. No. Y progresividad. Los derechos humanos
siempre deben ir hacia adelante en cuanto al favorecimiento de las masas y de los individuos. Nunca debe ir hacia atrás. Si ya declararon que todos tenemos derecho al internet, no pueden decir mañana, no, ¿saben qué? No se puede costear, es muy caro. Vamos a quitar el derecho al internet y en su lugar decir que todos mejor tienen derecho a publicar y a leer y a redactar escritos, como antes. No, los derechos son progresivos, siempre van hacia adelante y van a avanzar. ¿Correcto? Entonces, el artículo primero siempre les va a hablar de qué. Ya vimos que de los derechos, de los derechos humanos. Pensé que se conectó alguien más. Escuché que suene la alarma. Yo me desconecté y me volví a desconectar más. Mira nomás. No, no te preocupes. Habla también de la esclavitud, que era lo que al principio nos mencionaba el artículo primero constitucional. Decía antes que todos tenían derecho, todas las personas que están en el territorio mexicano tenían el derecho, y luego te mencionaba que está prohibida la esclavitud. Así lo conocí, al menos en mi época. Y miren cómo ha evolucionado, ya nos habla de derechos humanos. Luego, la discriminación. ¿Qué es discriminar? Cualquier comentario, acto, cualquier situación que cause segregarismo, que excluya a alguien. Por ejemplo, estamos aquí en las clases, estamos en las José Vasconcelos y entra Citlali al aula y yo digo, a ver chicos, silencio porque ya llegó la foránea. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque eso ya sería discriminar, ¿no? Ah, chale, ya estamos organizando el Hanal Pichán, pero como ya llegó Citlali y es de Jalisco, no nos va a agarrar la onda. Mejor vamos a cambiar el tema y como que todos decimos, ay, ¿para qué llegó Citlali temprano? Si ella siempre llega tarde, mal día se te ocurre llegar. No, no podemos decir ese tipo de cosas o, ay, no, hombre, vamos a, qué les puede gustar? Vamos a salir al cine, pero no le digan al profe, porque el profe tiene piel color cartón. ¿Qué tal que no nos dejan entrar a la sala VIP, no? Entonces, porque yo soy morenito, me van a decir, oye, el profe no entra a la sala VIP porque se le nota, la piel así muy morena. Pues no, este tipo de cosas que antes no estaban reguladas, ¿eh? No vayan a pensar que eso es de toda la vida. Esto, fíjense, ¿cuándo empezó? En el 2006, apenas en 2006. Fue evolucionando a partir luego de la reforma del 2011 y en el 2001. ¿Se dan cuenta cómo ha empezado el tema de la discriminación? ¿Por qué? Porque México sociológicamente siempre ha sido una sociedad elitista, una sociedad que, pues, incluso en nuestra educación se notaba la discriminación. Antes no te enseñaban lengua maya o tarasco o rarámuri o náhuatl en las escuelas porque querían enseñar el español y que las personas únicamente aprendan a leer y escribir en español, que porque era lo que les iba a servir en la vida cotidiana, en la vida laboral, y nada que ver. Aquí van a ver que en el artículo segundo y en el cuarto dicen, no, México se compone de una multiplicidad de culturas. Entonces, al saber que somos varias culturas como la maya, la olmeca, los mixtecas, los zapotecos, los tarahumaras, entre otros, pues no hay motivo para discriminar. E incluso tal vez ustedes cuando eran niñas, cuando estaban chiquitas en la primaria, habrían escuchado algún comentario despectivo hacia cierto tipo de personas. Pues, o tal vez por su religión. Antes era muy católica la sociedad y como que conocer a alguien que era testigo de Jehová o mormón, como que eso causaba un poco de tensión o comentarios. Digo, cada sección o cada región de la República pues era distinto. Al menos acá en Yucatán pues éramos todavía muy católicos y tradicionales hasta hace unos años. ¿Sí? Y el artículo segundo es el que pone la cerecita en el pastel. Dale. Imagínense, pero siempre lo último de la discriminación. Imagínense que viene un turista, se lesiona o se accidenta en una zona arqueológica, lo llevan al centro de salud y te dice la doctora o el doctor, no, pues no le puedo atender acá, señor Smith, no sé, me viene ese nombre a la mente, porque pues usted no es mexicano.
Aquí la clínica solo le da consultas a la gente de la comunidad. No puedes hacer eso porque se encuentra en la República y tú tienes el deber como doctor de darle los primeros auxilios. Incluso el artículo 3 menciona que la gente migrante, sus niños tienen el derecho a recibir educación mientras están aquí en México. No que antes decían, no, pues es migrante, que se vaya a su tierra, no lo voy a aceptar en mi escuela. Han cambiado muchas cosas, ¿eh? Artículo 2. México es único e indivisible. ¿Por qué es único e indivisible si somos 32 estados? Porque existe un pacto federal y decidimos unificar tierras, unificar leyes, unificar criterios. Y te dice, la nación tiene una composición pluricultural. ¿De dónde se sustenta? De sus pueblos indígenas. Aquí, por primera vez, se le empieza a dar importancia a nuestros ancestros, ¿sí? Nos da la pauta de una conciencia de identidad indígena que debe ser un criterio fundamental para determinar a quienes aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas. Empezamos con tribunales de justicia indígena, educación indígena, incentivos para el trabajo y capacitación de la gente y de los pueblos indígenas, gracias a este artículo 2 constitucional, ¿sí? Aquí vemos algo bien importante, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. ¿Qué será esa libre determinación? ¿Qué viene a su mente? ¿Qué fue lo que dijo? Estamos viendo aquí este párrafo, el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. ¿Qué es esa libre determinación que pueden ejercer los pueblos indígenas? Que tienen la última palabra, ¿no? ¿Qué tienen qué, perdón? La última palabra. Sí, no, me gusta eso de la última palabra, ¿eh? Me gusta cómo lo enfocas. Si dale algo que venga a tu mente, O sea, que tienen derecho a decidir a decidir sobre qué crees, sobre sus derechos o sobre leyes. derechos, pero derechos de ellos, ¿sí? Entonces, Sí. los pueblos indígenas tienen que ser tomados en cuenta hasta para el diseño de los planes de estudio, ¿sí? Por ejemplo, aquí en Yucatán, pues hay lo que se llama Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es INPI, que mucha gente lo confunde con el INPI con M, que es Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. Pero el INPI con N de nariz es un consejo o comisión, se integra en cada estado con representantes pues, de los pueblos indígenas, ¿sí? Con funcionarios, gente que ejerce algún cargo o función dentro de las estructuras indígenas, los ejidatarios, los campesinos, y se determina cuál es la necesidad en cuanto a su aprendizaje, ¿sí? Entonces, incluso, por ejemplo, en lugares como Chiapas y Oaxaca, gracias a este artículo, existen los tribunales de justicia indígena. ¿Y qué quiere decir esto? Se capacita pues a la autoridad de la comunidad, que a veces es un anciano, a veces es un consejo de personas, que a veces es un líder elegido, ¿sí? Para que pueda aplicar con justicia pues sus determinaciones, intentando sembrar allá la semillita de la equidad de género, la semillita de no hacer penas capitales o castigos de azotes o golpes que están prohibidos en la Constitución, y sigue enseñarles tal vez a mecanismos alternativos como el diálogo, facilitar allá los convenios, pero ya respetando las autoridades que los pueblos tienen por sí mismos, ¿sí? Esta parte pues es un poco extensa, no vamos a profundizar tanto en esta parte, ¿sí? Porque pues, solamente sería abundar de manera, pues tal vez no innecesaria, ¿no? Porque ya es como desentrañar mucho. Pero te habla de que las políticas públicas deben abatir carencias y rezagos. Te respeto a ti como comunidad indígena, pero no por el hecho que digan, tú tienes capacidad para determinarte y decidir sobre tu vida
voy a olvidarme de que necesitas desarrollo. Desarrollo, conocimiento y respeto a tu núcleo no van peleados. Mucha gente, o antes pensábamos que el llevar el desarrollo a las comunidades rurales significaba eliminar de raíz sus creencias e implantarlas del Estado. Y no, no es así. Simplemente hay que llevar la educación, la alimentación, la salud y el trabajo a estos lugares e integrarlo con sus propios principios y valores. ¿Sí? Vean, nos habla del desarrollo regional, cómo incrementar los niveles de escolaridad. Aquí hay fundamento o parte del artículo 3º, del artículo 123 y del artículo 5º constitucional. ¿Sí? Entonces, por eso el artículo 2º es muy importante. El artículo 3º, muchachos, lo que ustedes están ejerciendo el día de hoy, la educación, y ya por fin nos habla de la educación inicial. Antes no se mencionaba. Cuando yo era chavillo, estaba chamaco, únicamente era la primaria y la secundaria. Y poco antes de que yo estudiara la primaria, solo era la primaria la educación obligatoria. Para que vean cómo fue evolucionando. Fue a raíz de 1993, no tiene mucho tiempo, que determinan, no, la educación secundaria también es obligatoria. Entonces, yo ya estaba en la primaria cuando, bueno, en el jardín de niños cuando mencionaron que la secundaria también se iba a volver obligatoria. Y el que no tenía la secundaria, ¿saben cómo lo consideraban? Analfabeta. Pero fíjense que eso igual es discriminatorio. Porque te decían, oye, pues tú solo tienes primaria o no terminaste la primaria. Pregúntenle a sus papás, tal vez ellos vieron esa época, ¿no? En la que muchos compañeros de trabajo, vecinos, amigos de su infancia, no habían concluido la primaria o la habían concluido y no siguieron con la secundaria o la carrera, porque no habían las oportunidades. Entonces un día pregúntenle a sus papás si era común ver gente que únicamente tenía primaria o solamente sabía leer y escribir. ¿Qué requisitos pedían en las bolsas de trabajo? Hasta cuando yo era niño, estaba yo en la primaria, por eso del 98, 97, uno compraba el periódico para buscar trabajo. No había Facebook, no había redes sociales, no había ni internet siquiera. Y había una sección que se llamaba avisos económicos o anuncios clasificados, como le dicen, y había una parte de empleos y te mencionaba qué les puede gustar un empleado de mostrador, un ejemplo, sueldo tanto, prestaciones de ley, requisitos, primaria concluida o secundaria terminada cuando ya era así como supervisor. Fíjense, con secundaria conseguías un trabajo que ahorita consigues apenas con el bachillerato o incluso ya hasta con carrera trunca. ¿Cómo ha ido evolucionando, no? Se supone que esto igual es parte de un progreso, ¿no? La alfabetización, el hecho de que se haya combatido el rezago educativo, se esté combatiendo, pues está generando empleados más capacitados. Pero la realidad es que también los sueldos no han aumentado lo suficiente. ¿Quién tiene la rectoría de la educación? El Estado, el gobierno, ¿sí? ¿Y cuáles son los principios? Antes era laica y gratuita. No sé si a ustedes se les enseñaron así. La educación es laica y gratuita, pero les hablaban de obligatoria, pública, inclusiva y universal. Estos fueron principios que se fueron agregando a partir de esta reforma 2019. Cuando ustedes entraron a la José Vasconcelos, esta reforma, este artículo no decía eso. Nada más te decía que era pública, gratuita y laica. Y le metieron el inclusiva y lo universal. Universal porque tiene que ser para todos. Inclusiva porque no debe haber discriminación. Maestra, ¿Sí? ¿y por qué la primaria y secundaria así públicas normales cobran cuota? Ese es un muy buen punto y ya hay
un precepto constitucional en ese artículo 3º. Antes solo te decían que era laica y gratuita, y que no pueden cobrar cuotas, que no sé qué, pero ya se dieron cuenta de que las escuelas y el gobierno no se dan abasto para lo que es el mantenimiento, para lo que son la compra de insumos, y esta reforma del 2019 con la nueva ley de educación vino algo muy bonito que se llaman los actores de la educación. Y esos actores no nos referimos allá a Christopher Nolan o a Brad Pitt o a Al Pacino, no, nos estamos refiriendo quiénes son los que intervienen en la educación. Alumnos, padres de familia, maestros, gobierno, sector privado, las empresas, sector social, sindicatos, asociaciones y sociedades, y todos tienen que trabajar de manera conjunta y colaborativa. ¿Para qué? Para alcanzar el fin último, que es la educación. Entonces, los padres de familia ya se encuentran también obligados a colaborar con ese camino a la educación. Si papá o mamá pues no va a ir a dar clases, eso es cierto, también puede trabajar o puede colaborar con las cooperativas, también pueden donar los insumos necesarios. Por ejemplo, en este COVID, pues ya vieron que las escuelas pidieron que si tráeme antibacterial, tráeme cubrebocas, unos guantes, vas a tener que donar sanitizante, no sé si lo habrán visto, incluso nosotros en la escuela lo pedimos a pesar de ser particulares. ¿Por qué? Porque tenía sustento en el artículo 3º. Y te menciona que los padres de familia y los alumnos, maestros, directivos, tenemos la obligación de apoyar cuando es necesario. ¿Sí? Porque ya no se trata de que solamente sea gratuita, sino de que sea universal. ¿Sí? Y si por falta de insumos no vamos a darle educación a un alumno o a un grupo de alumnos, pues estaríamos discriminándolos, ¿no? No, pues ¿saben qué? Mis instalaciones son para 500 alumnos, pero como solamente tengo jabón, solamente tengo agua limitada como para 200 alumnos al día, pues ni modo, solo acepto 200. Y el otro cupo que tenías, por falta de insumos, no abriste el aula. No, para eso estamos los papás, para eso estamos los alumnos, la sociedad. Por eso es que se permite ese cobro de cuotas. Ojo, son voluntarias, no te pueden obligar. Claro que hay escuelas que te dicen no pagas cuota, no entras, ¿no? Pero eso ya es inconstitucional. Deberían ser voluntarias. Y pues no necesariamente en dinero, puede ser en especie, puede ser en trabajo, puede ser, vamos todos a darle mantenimiento a la escuela. Sí, no sé si se despejó la duda, Joana. Sí, maestro. Ok. La educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad de la persona, con un enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. Esta carrera es para hombres, no aceptamos mujeres. Por ejemplo, una ingeniería. O esta carrera es para mujeres, yo no sé qué hace un varón queriendo estudiar acá. Por ejemplo, educación preescolar. Pensábamos que una era para hombres, otra era para mujeres, pero no. O sea, cualquier escuela puede ser para hombres y mujeres. Ajá, y el teresiano, profe, si solo es una escuela de mujeres. Ah, o esta escuela, profe, aquí solo católicos aceptan. A mí no me aceptan porque yo no soy católico. Ok, ahí les daría yo la razón porque no está dando el Estado esa educación, sino un particular. Y ese particular puede dar servicios estatales. Lo mencioné con la recolección de basura en la clase anterior y con lo que es el transporte público. ¿A través de qué? De las concesiones. Solo que cuando hablamos de educación, esa concesión se llama registro de validez oficial, también conocido como REVOE. R-V-O-E, REVOE. Si yo soy un particular y doy educación, tengo que seguir los parámetros que me marque la SEP y el gobierno. Pero, puedo poner mis condiciones.
porque me regula también el contrato civil, el contrato privado. Por ejemplo, van ustedes a la escuela sin uniforme y dicen, no, pues profe, la educación es gratuita y es universal y hágale como quiera, yo ni le voy a pagar mensualidad, ni le voy a comprar el uniforme. Y si usted me saca, pues yo me voy y me quejo en derechos humanos. Suena lógico, si fuésemos un COBAY o una preparatoria estatal, pero somos una escuela particular y cuando te inscribiste, pues nos firmaste un contratito que menciona cuáles son las reglas que debes seguir, qué es lo que nosotros vamos a darte a cambio y fijamos también tarifas. Si no podías o no querías o no te gustaba la modalidad, pues de modo, buscabas otra opción que se ajustara y que tal vez fuese pública. Pero ¿por qué existen esos colegios particulares? Nada más porque hay gente que dice, no, es que en las públicas no enseñan bien, o no me gustan las públicas, o por el caché, o por no sé, el estatus que te va a decir, estoy en una escuela particular. No, porque dentro del Plan Nacional de Desarrollo se encuentra la alfabetización y la educación para todos, pero no hay suficientes escuelas públicas. Entonces, el Estado le permite a los particulares, a través de esa concesión llamada Registro de Validez Oficial, alias REVOE, poder ofertar educación que no es obligatoria para todos. Si tú quieres, la tomas. Si no la quieres, no la tomas. Pero puedes dar un plus tú como escuela, tal vez en el área de kinder y maternal pueden dar las estancias, en el área de primarias y secundarias pueden dar asesorías o pueden dar cursos extracurriculares como de deportes, de artes o idiomas. En el caso de los bachilleratos también podrían dar cursos de deportes, propedéuticos para la universidad, o podría ser en horario extendido o diverso. Entonces, nosotros nos regulamos por el contrato privado, pero tenemos la acreditación del REVOE que nos permite dar o impartir educación. Pues vamos nada más a concluir con el artículo 3º, que es prácticamente eso. No vamos a entrar en cuanto a la parte de lo del plan de educación. Nada más les puedo decir que ya la nueva escuela mexicana, así le llaman, te dicen que es educar para la vida. Ya no solamente te enseño matemáticas, ya no solamente te enseño inglés, física o química, sino que te enseño todo lo necesario para que tú aprendas y aprendas a aprender, a respetar al prójimo y te capacite para la sociedad y para la vida funcional. ¿Se está cumpliendo esto? Aún no lo sabemos porque es un plan de estudios nuevecito. Pero el día miércoles vamos a concluir ya con esta parte. Les voy a hablar del artículo 4º constitucional. Ese está buenísimo, ¿eh? Es el que siento yo ha sufrido más cambios y se ha vuelto precioso. Así que, pues si hay alguna duda, chicas, no sé si me lo quieran comentar ahorita. ¿Hay algo que quieran que se aclare? ¿Se ha visto confusa la clase? Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Adelante, Citlali. ¿Qué día se entregan las boletas? El día de mañana para primero y segundo y el miércoles para terceros y los rezagados. Si por algún motivo no puedes ir, yo te la mando. Me imagino que no vas a ir. Okay. Te la puedo mandar, no hay ningún problema. Está bien, profe, gracias. No te preocupes, entiendo la situación. Ahí te la mando por foto. Está bien, profe, gracias. Nada. Pues bueno, chicas, que pasen una bonita tarde. Gracias por su asistencia. Nos estamos viendo. Igualmente, profe. Gracias.